Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, todos los seguidores de Facebook, de YouTube, en fin, allí en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Para mí es un placer poderles saludar y también poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios. Hoy quiero compartir unos momentos con ustedes, una reflexión en consejos que fortalecen nuestra fe cristiana. Y para ello yo quisiera leerles allí dos versículos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, y versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero compartir con todos ustedes bajo el tema el perdón y su orden. Vamos a hablar un poco sobre el perdón. Hablar del perdón es algo muy importante, porque cuando una persona está ofendida y perdona, recibe sanidad. No solamente sanidad espiritual, sino también sanidad física. Pues muchas personas que andan angustiadas, amargadas, desilusionadas, afligidas, tristes por esta causa. Y en su mayoría esto tiene consecuencias que no son las mejores, son desastrosas. La persona que no perdona, que está ofendida, pierde el apetito, pierde el sueño, entra en insomnio, a veces dolores de cabeza, está demostrado. En fin, variables y distintas consecuencias que se muestran allí a través del cuerpo a causa de esta situación. ¿Por qué? Por no perdonar. Una de las oraciones más importantes de la Biblia, que fue cuando los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces, en una de las partes de la oración, dice la Biblia: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, hay un principio que se menciona en varios textos de las Escrituras. Uno de ellos, cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos. Y otro de ellos, lo que podemos mirar en San Mateo 18, versículo 21 y versículo 22. Encontramos que el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Podemos mirar que el perdón del hombre es limitado. O sea, el hombre no está dispuesto a soportar y aguantar. Pero el principio bíblico, divino y espiritual dice que el Señor habló que el perdón es ilimitado. El apóstol habla de un perdón limitado y Jesús habla de un perdón ilimitado. O sea, cada que su hermano venga y le ofende, perdónale. ¿Por qué es tan importante el perdón? El perdón es importante, perdonar es importante, porque
la misma persona en sí es la mayor beneficiada. El perdonar nos beneficia a nosotros mismos. Creo que ninguno en la vida hemos escapado a que en alguna ocasión no nos hayan ofendido. A todos nos han ofendido. Es decir, a veces las personas siendo muy pequeñas abusaron de ella, abusaron de ellos. El trato, por ejemplo, en el hogar a veces no fue el mejor trato. Y aunque parece increíble, pero a veces el mejor trato de los padres a veces puede que no haya sido el mejor, o de familiares cercanos. A veces el trato del cónyuge en los hogares, en las familias, en las parejas, no ha sido el mejor. Es decir, una cantidad de cosas. Y cuando nosotros venimos a Cristo, también cada uno tiene su proceso, hay sus momentos. Nunca olvidemos algo. El mismo hombre hace sufrir y padecer al hombre por la sencilla razón de que el hombre tiene la naturaleza pecaminosa y caída. Además de tener una naturaleza pecaminosa y caída, el hombre en muchas ocasiones tiene desconocimiento de las cosas, de las escrituras. Y además de eso, también añádale allí el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Cuando a una persona le cuesta perdonar, le cuesta en sí porque la persona es orgullosa. O sea, el ego es demasiado alto. Así que le cuesta humillarse y le cuesta reconocer sus faltas. Mire, ¿cuántas personas, y hablando en familia, padres, madres, hermanos, tíos, tías, cuántos cónyuges a veces en la misma familia han tenido muchas veces un comportamiento incorrecto con su cónyuge, con sus hermanos, con sus hijos, y hablando en la iglesia del Señor, con su hermano en Cristo, con los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Y cuántas veces esas personas que han hecho daño nunca se arriman para pedir disculpa, para pedirle perdón a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, a la persona que agredieron, que ofendieron, a la persona que hirieron? ¿Por qué no lo hacen? Porque el ego, la soberbia y el orgullo es demasiado alto. O sea, les cuesta reconocer, les cuesta humillarse. Entonces, muchos no perdonan porque son orgullosos, porque son soberbios. Bueno, allí pueden pasar muchas cosas. Pero nunca se nos olvide, hablando del perdón. El perdón es una bendición cuando nosotros aprendemos a reconocer y a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón trae sanidad. El perdón trae restauración. El perdón restablece otra vez la unidad, la paz, la armonía. Lo contrario de esto es pleitos, contiendas, iras, disensiones, amarguras, rencillas y de ahí para allá una cantidad de cosas. Satanás utiliza este medio para destruir familias, para destruir iglesia, para destruir ministerio, para destruir aún al pueblo de Dios. ¿Por qué lo utiliza? Porque a veces la gente no entiende, el cristiano no entiende la magnitud del peligro de lo que representa el tener una raíz de amargura o no perdonar o no reconocer. Es por eso que cuando nosotros miramos las escrituras, nosotros nos damos cuenta que en muchas partes el ejemplo de nuestro maestro fue ese. Por ejemplo, aquí le está diciendo, Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra hasta 7? Le dije, no, 7 no, ilimitado, 70 veces 7. Y usted encuentra que el Señor da varios ejemplos. Y los apóstoles también dan ejemplos de esto. Por ejemplo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nuestro Maestro aún en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él nos enseñó el perdón. Y es menester y es necesario.
Esto va incluido en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar es amar, y prójimo es alguien diferente a mí. Piensa en mi hermano cristiano, mi hermano en la carne, mi cónyuge, alguien diferente a mí es mi prójimo. O sea, somos llamados. Esta parte es importante porque es un principio divino, y este principio trae bendición a la humanidad, a la sociedad, y trae salvación también, y trae paz, y trae armonía, como ya hablamos hace un momento. Por eso es tan importante. Entonces el apóstol Pedro pensó que si 7 veces, por ejemplo, le perdonaba a alguien que lo ofendiera, era suficiente, porque los seres humanos actuamos muchas veces así. No, pero es que ya me la hizo una vez. No, también me la hizo. No, 3, mire, ¿cuánto entonces tengo que soportar? ¿Cuánto entonces tengo que esperar? Porque hay gente que realmente no madura, hay gente que no crece, hay gente que no aprende, y hay gente que el orgullo es demasiado alto, el ego. Y eso es peligroso, porque una persona puede perderse eternamente así. Usted se imagina lo que sería partir a la eternidad, usted con una rencilla, con un odio en el corazón, por no pedir perdón o por no perdonar a alguien. Pues es peligroso, porque se puede perder eternamente. Además de esto, esto trae consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si usted quiere recibir perdón, si yo quiero recibir perdón, yo debo sembrar perdón. Si yo quiero recibir amor, yo debo ofrecer amor. Si yo quiero recibir misericordia y gracia, yo debo de dar misericordia, ser misericordioso. Y esa gracia que Dios me ha dado, también que sea esa gracia para entender y compartir y bendecir a mi prójimo. O sea, lo que uno siembra, eso también recoge. Ahora, hay otra pregunta que es importante, que va dentro del perdón. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo conozco una persona y siempre me ofende, siempre me hace el mal, siempre todas estas cosas, y siempre viene y yo siempre le perdono. Lo correcto es ese, perdonarle. Pero entonces también me han preguntado, ¿pero yo debo seguir siendo la misma y el mismo? Bueno, en ese caso se perdona. Pero cuando ya se pierde la confianza, cuando ya no hay confianza, lógicamente que es un poco diferente. Porque allí se cumple lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios, hablando de los chismosos, o de los murmuradores, o de los difamadores. Dice, el chismoso aparta aún a sus mejores amigos. ¿Qué significa? Que perdonamos, pero posiblemente no volvemos a actuar de la misma forma y de la misma manera. Es decir, ya no vamos a ser tan confiados, no nos vamos a confiar tanto. Porque si usted pasa por un lugar y se va a un hueco, yo estoy seguro que cuando usted vuelva a pasar por ahí, usted pone cuidado para no irse a ese hueco. ¿Por qué? Porque se va a hacer daño. Entonces, hay otro versículo en la Biblia que dice, detén tu pie de la casa de tu vecino. ¿Qué significa? Que hay personas con que no debemos compartir mucho. Hay personas donde no es prudente ni sabio ir a su casa. Porque si a mí me va a amargar con sus chismes, con sus comentarios, con sus tantas cosas, si eso va a generar un problema, si yo voy a salir deprimido, turbado, angustiado, después de que tenía paz, cuando compartí con esa persona, con esa creyente, con ese creyente, con X, Y o Z persona, y yo compartí y quedé mal, ¿qué significa? Que eso no es una buena compañía, que a esa persona está contaminando. Yo le perdono a esa persona exactamente las veces que sea, porque el principio divino es ese y yo soy llamado a este, pero es posible que yo no vuelva a hacer lo mismo. Hablaba hace tiempo con una persona y me decía, mire, uno tiene que perdonar. Yo le decía, sí, uno tiene que perdonar, pero uno lo que no puede ser es confiado. Uno ya no anda hombro a hombro con esa persona, ni así. La amistad a veces no vuelve a ser la misma y no puede volver a ser la misma,
Porque si alguien me ha hecho daño a mí una vez, dos veces, tres veces y siempre está allí, yo siempre le perdono, yo siempre le perdono. Pero mi cambio, mi actitud, mi comportamiento, mi confianza, mi cercanía es diferente. ¿Por qué? Porque yo debo ser prudente, yo debo ser sabio, yo debo ser entendido, yo no puedo ser torpe. Recuerde que la Biblia nos habla a nosotros acerca de nosotros debemos ser prudentes. Además, la iglesia del Señor es mansa, pero no mensa. Es decir, nosotros somos entendidos. Y esto es importante. Ahora, ¿qué significa? Si le perdoné, sí, yo le perdono. Pero a veces las personas no vuelven a ser las mismas. No volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no son dignos de confianza. Y cuando la persona no es digna de esa confianza, pues para eso el Señor nos dio 5 sentidos activos. Somos seres racionales, entendemos, no le estamos haciendo mal a nadie, le perdonamos, los amamos, oramos por ella, oramos por ellos. A veces la amistad se pierde, sí, es pecado. No, si usted le perdonó, usted no está cometiendo ningún pecado. Sencillamente usted creció, maduró, aprendió, y ahí es donde dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, usar la prudencia, la sabiduría. ¿Qué se quiere decir eso? Escuchar muy bien, mirar muy bien, medir muy bien nuestras frases y nuestras palabras y mirar bien qué compartimos, con quién compartimos, quién es digno de esa confianza y todas esas cosas. Entonces muchos dicen, pero entonces eso es hacer acepción de personas, eso no es bíblico. No, eso no es hacer acepción de personas. Usted sí sabe que el Señor tenía 12 discípulos, pero Él tenía a su gente más cercana y de confianza. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo, Santiago, Juan. Juan, Jacobo, Santiago, Pedro. ¿Por qué? Porque él tenía confianza. Eran los otros, ¿por qué no estaban tan cerca? No lo sé. La Biblia tampoco lo registra y la Biblia tampoco lo aclara. Pero el Señor tenía mucha confianza en sus amigos más cercanos y él conocía el corazón. A veces en las iglesias pasa lo mismo. Que la pastora, que el pastor, que fulana, que fulana. No, eso no es normal, eso es normal. Eso es bíblico. Todo eso tiene que ver con la prudencia, todo eso tiene que ver con la sabiduría, todo eso tiene que ver con la madurez, con el crecimiento, etcétera, en fin. Pero para no salirnos del tema, no olvidemos algo. Somos llamados a perdonar. Y aún el Señor en la cruz dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A veces la gente sí sabe. Claro que sí. Pero nosotros obedecemos el principio bíblico divino y espiritual, que es perdonar. ¿Cuándo? Limitada y limitada, ilimitadamente. ¿Cómo? Ofreciendo el perdón, teniendo paz, pero con sabiduría sin volver a caer en el mismo hueco, como le decía yo en aquella ocasión a aquella persona. Perdonamos, oramos por ella, oramos por ellos, pero yo no le voy a abrir la puerta a alguien sabiendo que me va a causar daño, que me va a causar mal a mí y a mi familia. Así que yo los amo, yo los respeto, yo les perdono, yo sigo orando, yo tengo la paz de Dios. Ahora, alguien dice, yo llamo a Julano y le pido perdón, pero mire que no me quiere perdonar, mire que se enojó. Ese ya no es problema suyo. Si usted tuvo la valentía y la delicadeza de reconocer y de pedir perdón y la persona no lo recibió para los efectos de Dios, usted hizo las cosas correctamente. Dios le perdonó. Usted se reconcilió. Ya la otra persona es un soberbio, una soberbia, un altivo, un orgulloso, no lo quiso hacer. Será problema de Dios y ella, Dios y él, pero no de usted con Dios. Lo importante aquí es hacer nosotros las cosas bien, evitarnos esas consecuencias dolorosas
desastrosas que trae la falta de perdón o el no perdonar, y así ya en paz con Dios, tenemos paz con Dios, tenemos paz con el prójimo y hemos hecho lo que la Biblia manda y lo que la Biblia nos enseña. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchísimas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.